Lo que vamos a hacer es seguirlo. Nos vamos a enterar con quién habla, con quién se ve, en dónde. Hey. Entonces vamos a saber sus puntos de encuentro, sus contactos, sus estrategias, todo. Oh, está bueno eso. ¿Y qué? ¿Quién lo va a hacer? Pues tú. Don Javi. Y por eso creo que sería una alianza beneficiosa para ambas partes. A mí me gustaría saber por qué una empresa hotelera estaría tan interesada en las muñecas que hacen las reclusas. No, Dios mío, no. No hagan mucho ruido y procuren mantener la puerta cerrada. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con todo esto? Mezclamos el solvente, el aceite y lo más importante, pólvora para hacer un chingo de ruido. No. Tráete las botellas. Sí. Encerrar a Ferrer. Así como lo oyes. Rodiles lo quiere encerrado para evitar que tenga contacto con la visita. Sí, señor. Estaba hablando con el habanero. No revivió, resucitó. Con un plan para acabar con las Rodiles. Y nosotras le vamos a ayudar. ¿Eh? ¡Si ganamos! ¡Nosotros! Vamos a dar las órdenes. Ya es hora de que nos respeten, ¿no? Lo que necesito es raza. Raza que se la rifa conmigo. ¿Quién está conmigo? Le dieron una de las muñecas al pastor. ¿Cómo diablos pasó eso? Trujillo le dio unas de las de la bodega, señora, de las que no se llevaron. ¿Por? Pues el pastor le dijo que necesitaba una para tomarle unas fotografías, que porque alguien estaba interesado en las muñecas. Y pues, como Trujillo no sabe nada de nada, el pobre, pues le dio una creyendo que estaba haciendo bien. ¿Qué diablos hicieron? El pastor además preguntó por Ferrer. ¿Por Ferrer? ¿Y se lo buscaron? No, él mismo no esperó y se fue del penal. Señora, yo lo vi muy raro desde que entró al penal. Raro. ¿Raro cómo, Rosendo? Pues no sé, señora, nervioso, tenso. Vete. Perdón, señora. Cierra la puerta. Martín, tenemos un problema grave. Saca el coche y espérame fuera. Ya. Disculpe. Licenciado Staris, me están pidiendo unas firmas para legalizar la venta de Empire Suites. Cuando vuelva lo que quiera, ¿ok? No, pues una chulada las habitaciones, mija, ¿eh? La verdad. Te va a ir muy bien. Tienes mucho talento. Nada más que tengo que pensar. Permiso.
No entiendo cómo ahora todo lo que está pasando es culpa mía. Es tu culpa porque la brillante idea de meter las muñecas en la bodega fue tuya. ¿Así? Pues te recuerdo que lo hice para evitar que Lidia se empeñara en dejar las muñecas a la vista de todos. Entonces hubieras buscado un lugar seguro, no una bodega de la que todos los custodios tienen llave. Honestamente, creo que es mejor que nos calmemos, ¿sí? Porque estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Te digo que el pastor no tiene ni idea qué carajo tiene esas muñecas. ¡Ay, Cordero! No puedo creer tu nivel de estupidez. ¿Cómo? Ferrer y el pastor están juntos en esto. El pastor lo estaba buscando. Necesito que canceles la visita de esa comisión. Ya te dije que tengo a Ferrer encerrado. No puede hablar, no puede salir, punto. No me importa dónde lo tengas. Cancela la visita de la comisión o te vas a arrepentir. ¿Sabes qué? Me cansé de tus amenazas. Hasta aquí, Rodiles. Hago lo que puedo, más de lo que debo. En definitiva, más de lo que tú y yo acordamos. Pero esto es un desmadre por tu culpa. Tú y tus amenazas llegan hasta aquí. Pues te recuerdo que lo hice para evitar que Lidia se empeñara en dejar las muñecas a la vista de todos. Se armaron los cachimbazos, loca. ¿Qué estaba pasando? Pues no sé. Cuando la señora me mandó a llamar al licenciado estaba que echaba chispas. Yo nunca la había visto así, ¿eh? Todo esto es culpa tuya. Porque tú crees que puedes con todo. Y ese exceso de confianza fue lo que te llevó a traer a Ferrer aquí. Y ahora, este desmadre. Perfecto. Si estás tan cansado de mis amenazas, solo te pido escuches esta porque es la última vez que la voy a repetir. Cancela la maldita visita. O vas a saber de lo que soy capaz. Aquí, portería. Llamando a dirección. La comisión que el pastor Soto invitó ya está aquí. No los dejes pasar. Diles que se presentó un inconveniente y que yo mismo voy personalmente a explicárselos. Perdón, licenciado, pero ellos ya están adentro. ¿Cómo? ¿Quién los dejó pasar? ¿Con quién están? Como el pastor no aparecía, la señora Lidia los recibió y ya empezaron a hacer el recorrido. Pensé que el pastor Soto estaría aquí presente. Él mismo me hizo la llamada de invitación y se notaba muy entusiasmado con nuestra visita. Lo sé, licenciado, y le pido una disculpa. Mi esposo debe de venir en camino. Lo que pasa es que se le presentó un imprevisto, pero no debe de tardar. No se preocupe, yo lo entiendo. Muchas gracias. Esta es la primera parada, es el taller de confección que yo dirijo. Las internas están aquí desde temprano para mostrarles de primera mano cuál es la labor que hacemos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas. Buenas tardes, licenciado. Licenciado, bienvenido. ¿Cómo en su casa? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, buenos señora días. Lidia. Ya sé. Podemos rifar un par de las muñecas que estamos haciendo. ¿Cómo ven? ¿Por qué no te rifamos mejor a ti? Nel, tú ni rifada quedas con alguien. ¿Por qué no mejor nos rifamos al licenciado? A ver, muchachas, por favor, silencio. Silencio, ¿sí? Las internas confeccionan las muñecas en su totalidad. Una vez que las terminan, se venden fuera del reclusorio y con eso se les paga un salario que les alcanza para sus gastos básicos y en ocasiones para ayudar a sus familiares. Muy bien, muy interesante. ¿Y este modelo es autocosteable o se necesita de algún donativo para su operación? Pues fíjese que ahora que lo menciona, estas máquinas llegaron justamente por una donación. Sin embargo, la compra de materiales y los gastos que se generan por los muñecos salen de las ventas. Qué bien. Me gustaría escuchar la opinión de alguna de ustedes con respecto a esta experiencia de esta empresa. ¿Alguien quisiera decirme su opinión? Por supuesto, licenciado. Irina.
¿Nos podrías compartir, por favor, tu experiencia aquí en el taller? Ándale, mi chula. Pero no la vayas a sacar, ¿eh? Pues, ¿qué les digo o qué? Pues lo que sea, mija. De todos modos, pues ya estás presa, ¿qué no? ¿Qué puedes perder? O sea, Pues la verdad que yo nunca he sido mucho del jale. Considero que eso es sagrado y pues, por eso nunca me he acercado tanto, ¿ah? No, pues un aplauso, ¿no? Vamos, venga. Ojalá me esté equivocando. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Dios mío, ¿dónde estás? Por favor, contéstame. La comisión ya está aquí y me dijeron en la entrada que viniste y que te fuiste enseguida. Estamos en el taller. Por favor, en cuanto puedas, comunícate conmigo o ven para acá. Y la mejor parte, pues, es que uno gana el dinero, ¿no? Un dinerito. Ah, claro. Y que doña Lidia es a todo dar. Gracias. No, pues otro aplauso, ¿no? Claro. Pues muchas gracias por tu particular opinión. Tú puedes ser una buena oradora, muchacha. Buenas, buenas. Mucho gusto. Soy Ángel Cordero, director de Las Dunas. Licenciado, qué gusto tenerlo por aquí. A todos de visita. Bienvenidos. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos y muy complacidos por esta noble labor. Totalmente de acuerdo. Es maravilloso el trabajo que ha hecho el pastor Soto junto a su esposa Lidia. Y, por supuesto, las muchachas, ¿no? Ahora, si me permiten, me encantaría guiarlos en su visita. Acompáñenme, por favor. Adelante, por favor. Muchas gracias. Estuvieron fantásticas, muchachas. Muy bien. Gracias, con permiso. Lo hicieron muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿En qué los quedamos? Ponte al pedo con las caguamas, güey. Yo te lo dije. Si como lo mueve, lo bate. Qué rico chocolate. Hola, ¿cómo estás? Vamos a presentarnos como se debe, ¿no, reina? ¿A dónde vienes o qué? Nunca te había visto por estos lares, ¿eh? ¿Qué andas haciendo por estos rumbos? Vengo a buscar a mi hermana. ¿Tu hermana? ¿Y quién es? ¿Cómo se llama o qué? ¿A poco está tan carnosita como tú, mi amor? Se llama Itzel. ¿Itzel? Sí. ¿Itzel? ¿Es una Itzel? Vive aquí, creo que vive aquí. Ah, ya, pues me hubieras dicho desde un principio que venías aquí, te hubiera acompañado, te hubiéramos escoltado. Pero tú no pareces de las arañas que trabaja aquí, ¿eh? Pero pues tócales. Al fin rentan cuartos. Igual y te hago la balona, ¿no? Han de estar desveladísimas. Todas las noches se la pasan trabaje y trabaje. Oye. Mi banda y yo tenemos que ir a hacer un business acá a la otra colonia, pero si te abren, pregunta por la Martina. Dile que el trucha te mandó. Ella es la patrona de todas las huilas de aquí, ¿va? Y pues cámara, cuídate.
chido. Cámara, vámonos. Dios mío. Pastor Soto, me mandaron a buscarlo del templo. Necesito hablar con usted. Ahora no puedo ayudarte. No es un buen momento. Si vuelves otro día, puede ser. Con mucho gusto. Por favor, pastor. En el templo dijeron que usted podría ayudarme. Por el amor de Dios, solo un par de minutitos. Solo necesito platicar con usted, es urgente. Como dijo mi compañero, es cuestión de hablar un par de minutos. ¿Qué me van a hacer?